Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Cada vez más colombianos están dispuestos a vacunarse. El DANE reveló este jueves en su encuesta Pulso Social que el número de hogares en el país que están dispuestos a recibir las dosis de las vacunas contra la COVID aumentó en enero de este año. Las cifras son reveladoras. El 64,8% de las familias aseguran que sí se la aplicarán, en contraste con el 35,2% que manifiesta no querer hacerlo. Esta es una noticia muy satisfactoria para compartir, dijo el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Si bien aún 1 de cada 3 hogares le dice que no a esta solución a la pandemia, es clave mencionar que hubo un momento en el que la mitad de la población rechazaba la posible vacuna contra la COVID-19. ¿Qué otros resultados arrojó el Pulso Social? Quizás uno de los datos más impactantes de la encuesta sigue estando relacionado con la seguridad alimentaria, es decir, ¿qué tanto están comiendo los ciudadanos colombianos? Las cifras siguen generando alerta. Del total de hogares en las principales ciudades, 1,6 millones tuvo que dejar de consumir una comida al día y 100.000 hogares ahora solo consumen una vez al día. La situación es más compleja en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo y Montería. De la mano de esta realidad se presentó otro elemento que encendió las alarmas. Las perspectivas económicas de los hogares y el país tuvieron sus peores cifras desde que la encuesta de Pulso Social comenzó a realizarse. En Plata Blanca, en diversas ciudades se ha manifestado el pesimismo frente al deterioro de la situación económica de las familias. Es decir, hay más personas que dicen que la situación de su hogar en el último semestre es peor o mucho peor, sobre todo en Santa Marta, Cartagena, Pereira, Pasto, Cúcuta y Bucaramanga, dice el informe del DANE. Colombia recibiría hasta 6,4 billones de pesos adicionales por el aumento del precio del petróleo en el mundo. El 2021 ha significado la recuperación de los precios internacionales del petróleo, los cuales ya llegaron a los niveles y valores vistos antes de la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Este jueves el petróleo de referencia Brent, que es el que se usa en Colombia para sus cuentas fiscales, subió 0,11% hasta los $66.30 por barril, valor que no se alcanzaba desde el 10 de enero de 2020, cuando terminó la jornada por encima de los $68 por barril. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo y el Ministerio de Minas y Energía, el gobierno espera un precio promedio del petróleo de $50 por barril para este año. Si se mantuviera la tendencia actual para el resto del año, Colombia recibiría hasta 6,4 billones de pesos más. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en la jornada de hoy se ubicó en un promedio de 3.586 pesos con 16 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se fortaleció y se ubicó en un promedio de $66.30 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales del Grupo Argos y las del Grupo Energía Bogotá, que aumentaron 1,02% y 0,39% respectivamente. En la jornada del día cayeron tanto las acciones ordinarias como las preferenciales de Bancolombia, que disminuyeron 4,72% y 4,44% respectivamente. Esto ocurre luego de conocerse que en el 2020 sus ganancias cayeron 73,1%. En otras cifras, según el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2020, elaborado por Standard & Poor's Global, se necesitarán otros 100 años para lograr la igualdad de género en función del ritmo actual del progreso. Cabe destacar que pese a que las mujeres representan el 39% de la fuerza laboral mundial, constituyen el 54% de los empleos perdidos en mayo de 2020. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.